Mejores depósitos, mejores cuentas corrientes, un poquito de letra del tesoro, otro poquito de fondos monetarios y para finalizar, un poquito de renta fija. Como muchos de vosotros sabéis, esto es un vídeo que hago de carácter más o menos mensual y el que intento, sobre todo, y que me sirva para mí, ver cuál es la situación macroeconómica de dos grandes potencias, como sería Europa y Estados Unidos, y ver o intentar intuir qué va a pasar con los tipos de interés en el próximo año y ver si nos merece la pena coger algo a un año o ir a un corto plazo de una manera rabiosa. Nuestros queridos padres, nuestros abuelos, que eran auténticos subasteros de depósitos, que iban de entidad en entidad mirando dónde le daban más interés, hoy por hoy lo tendrían realmente complicado. ¿Por qué? Porque tenemos cuentas remuneradas en Europa, en Estados Unidos, tenemos letras del tesoro, tenemos fondos de inversión con unas rentabilidades, con unas comisiones realmente bajas, por no hablar de ETFs monetarios, que también tenemos ETFs, no solo son para acciones, tenemos depósitos en España, en Europa, tenemos fintech, o sea, realmente tenemos una cantidad de opciones que ni en los mejores de sus sueños nuestros abuelos podían disfrutar. Para todos ellos, como siempre, dedico este vídeo y como no me enrollo más, yo os dejo con el vídeo. Bueno, lo que siempre hablamos, ¿no? Que hay que seguir unos ciertos requerimientos, unas ciertas recomendaciones por parte del Banco de España y la CNMV a través de finanzasparatodo.es, y la recomendación es bastante sencilla. Tenemos que tener un fondo de emergencia, esto es correcto, entre 3 y 6 meses de gastos. Insisto, es gastos, no son ingresos. ¿Por qué? Porque muchas veces me encuentro gente que tiene, digamos, ahorrado para este fondo de emergencia más dinero de lo que fuera, digamos, necesario. ¿Qué significa? Hay que valorar muchas cosas, ¿no? Desde el punto de vista de la liquidez, la seguridad y, cómo no, el tema de la rentabilidad. Es decir, que tengamos este colchón para imprevistos no significa que no podamos conseguir unas buenas rentabilidades. De ahí viene este vídeo, ¿no? Intentar en este fondo de emergencia, intentar sacar estas rentabilidades adicionales que muchas veces los bancos nacionales pues no nos dan, ¿no? Entonces, lo que suelo hacer siempre es pensar desde el punto de vista maximista, ¿no? Es decir, ¿cuánto sería lo máximo que teóricamente podríamos conseguir de una manera lógica, ¿no? para nuestros ahorros? Entonces, aquí utilizaría como dos referencias, ¿no? Una sería el STER o el Euro Sorting Rate, que sería un poquito como la remuneración que darían los bancos a los grandes fondos de inversión, a los grandes family offices, etcétera, por cederles la liquidez durante un día, por ejemplo. Su trabajo para los bancos es sencilla, es decir, cogen ese fondo, esa liquidez de estos fondos de inversión, cogen, lo depositan en el Banco Central Europeo, no tienen ningún riesgo y se quedan con un diferencial. Y luego, por otro lado, tendríamos las del Tesoro, que realmente tienen mucha información de exactamente qué es lo que espera, digamos, el mercado desde el punto de vista de los tipos de interés en los diferentes, digamos, plazos. Bueno, empezamos con el STER, ¿no? Entonces aquí, como comentarios, ¿no? Encontraríamos que estaría al 2,66%, es decir, sin grandes movimientos porque no ha habido reuniones del Banco Central Europeo en los últimos días. Acordaros que en unos días vamos a tener esta reunión del Banco Central Europeo y veremos si bajan o mantienen los tipos de interés, que es un poquito lo que el mercado está un poquito pensando a ver qué es lo que va a pasar, ¿no? ¿De dónde pasamos? La facilidad de depósito actualmente está en el 2,75% y normalmente el STER juegan con alrededor de un 0,10%. Como veis, actualmente estaría el 2,66%, es decir, algo completamente normal, ¿no? Lo que es importante es que tengamos también en cuenta que el Banco Central Europeo tiene un objetivo de tener unos tipos neutrales. El Banco Central Europeo pensaría que tiene una política neutral cuando los tipos de interés estarían entre el 1,75 y el 2,25%. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces hablamos del 2%, ¿no? Como ese tipo neutral. Realmente no es ese el 2%. En diferentes papers del Banco Central Europeo ya nos hablan que está entre el 1,65 y 2,25%. Pero bueno, para que nos demos cuenta de en qué situación estamos y qué es lo que podemos esperar desde el punto de vista a largo plazo, desde el punto de vista de tipos de interés que le interesarían o que le parecerían correcto al Banco Central Europeo de tener, ¿no? ¿Qué es lo que podemos ver también? Pues en cierta manera cuándo se van a reunir los diferentes bancos centrales. Entonces, si os dais cuenta, el Banco Central Europeo se empezaría a reunir, por ejemplo, se va a reunir el día 5
Y luego el día 6, digamos el jueves, digamos, nos diría si habría habido subidas o bajadas, digamos, de tipos de interés. Fijaros que estaría en marzo, en abril, en junio, en julio, en septiembre, en agosto no estaría, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo hago a nivel personal? Pues simplemente hago unas previsiones personales. Vuelvo a insistir esto de personal. ¿Por qué? Porque hay gente que me está diciendo, es que te has equivocado, es que era otro número. Bueno, por supuesto, es algo personal, pero bueno, nos sirve un poquito de referencia para ver hacia dónde estamos, ¿no? ¿Qué es lo que yo creo que va a pasar en la de marzo? Yo creo que se van a mantener los tipos de interés. O sea, es algo que, bueno, podría haber una baja de tipos de interés, pero creo que con problemas que vamos a ir viendo a lo largo del vídeo, yo creo que no estaría tan claro para el Banco Central Europeo que bajara, ¿no? En abril sí que creo que habrá esta bajada de tipos, que si no se produce, que no se produciera en marzo, en abril. En junio mantenimiento, julio tendríamos otra baja de tipos, septiembre mantenimiento, octubre otra baja de tipos de interés de un cuarto de punto, diciembre, febrero ya estaríamos hablando de mantenimiento, ¿no? Dentro de todo. ¿Por qué? Porque ya nos estaríamos encontrando muy cerca de ese 2%, ¿no? Que antes os decía que sería ese punto o ese sistema, ese tipo neutral que tendría el Banco Central Europeo, ¿no? Entonces, ¿por qué yo creo que no vamos a tener tantas bajadas de tipos de interés? O porque en cierta manera creo que en unos días el Banco Central Europeo no baja los tipos de interés. ¿Por qué? Por las políticas arancelarias de Trump, este 25%, que es algo totalmente inflacionario para Europa, y yo creo que eso lo tiene que tener en cuenta el Banco Central Europeo para no actuar, por no hablar de la guerra ucraniana, por no hablar del aumento en defensa que podemos llegar a tener, que seguro que en cierta manera vamos a tener un posible problema inflacionario y habría que tenerlo, digamos, en cuenta. Entonces, la lógica me dice que el Banco Central Europeo piense, vamos a parar un poquito, vamos a esperar. Es más, hay diferentes fuentes o diferentes corrientes en el Banco Central Europeo, como puede estar en el Bundesbank, que ya están abogando por esa, digamos, parada. Y bueno, la gran pregunta, y alguno me puede decir, ¿y por qué es importante este cálculo? ¿No? Este cálculo lo hago por una sencilla razón, y es en cierta manera para hacer una estimación de cuánto va a ser la rentabilidad que vamos a poder obtener de los diferentes fondos monetarios un año. Como muchos de vosotros sabéis, los fondos monetarios lo que nos dan es una rentabilidad diaria, es decir, que cada día nos van a dar una rentabilidad. Como antes hemos hablado, se relaciona de una manera súper estrecha al STER, entonces tenemos que hacer una cierta previsión de qué es lo que podemos pensar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente lo que hago es modelizar en un Excel, fijaros, no tiene mucha más complicación, en el que calculo cómo van a ser las diferentes subidas o bajadas de tipos de interés, ¿no? Y cuándo se van a, digamos, a producir, ¿no? Esto lo dejo modelizado y directamente lo que hago es calcular cuál va a ser la rentabilidad, ¿no? Con esto, ¿qué es lo que nos dicen? Que si hoy por hoy invirtiéramos en un fondo monetario y tuviéramos estas 3 bajadas de tipos de interés, nuestra rentabilidad estaría relacionada a un 2,15% anualizado, ¿no? Es decir, que hoy por hoy alguien nos diría, vamos a invertir en un fondo monetario, ¿cuánto es la rentabilidad que podemos esperar? 2,15. Esto es el punto que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque hay gente que piensa, es que hoy por hoy están dando un 2,75%, por ejemplo, el STER o determinado fondo monetario, y es mucho más de lo que me va a dar, por ejemplo, la Secretaría del Tesoro. Sí y no. Sí es cierto que por hoy te da, pero hay que calcular que si hay esas posibles bajadas de tipos de interés, eso va a ir automáticamente a que te vayan bajando los tipos de interés a corto plazo, ¿no? Es por eso la forma, digamos, de tenerlo en cuenta. Otra de las puntos que hay que ver sería ver qué es lo que está pasando desde el punto de vista de inflación, ¿no? Y aquí voy a utilizar varias métricas, ¿no? Por un lado, en Europa vamos a utilizar la inflación subyacente, en Estados Unidos vamos a utilizar la inflación subyacente, pero del PCE, del Personal Consumer Expenditure, que es diferente a la inflación subyacente que tenemos en Europa. Es parecida, pero tiene sus, digamos, diferencias, ¿no? ¿Qué es lo que podemos ver? Fijaros, está parado en Europa, por mucho que estamos hablando y diciendo, el 2,7 se repite, y llevamos casi medio año al 2,7%, ¿no? Fijaros que estamos hablando que el Banco Central Europeo tiene los tipos de interés al 2,75% y la inflación subyacente está al 2,7%. El margen tampoco es que sea para tirar cohetes, o sea, realmente no tienen tanto margen, ¿no? Desde el punto de vista de Estados Unidos, tendrían un poquito más de margen, pero también nos encontramos en una situación parecida. Fijaros,
29 de marzo del 24. Es decir, ha pasado prácticamente un año y hemos hecho el gran trabajo de pasar de una inflación subyacente del PCE del 2,8 al 2,6. Es decir, realmente al mercado le está costando a las diferentes economías de una manera bastante bestia bajar la inflación. Es decir, que si los bancos centrales están pensando en hacer grandes bajadas de tipos de interés, las posibilidades son cortas. En Estados Unidos tienen un poquito más de margen, pero desde el punto de vista europeo yo creo que el margen es relativamente pequeño a pesar, digamos, de todo, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista del PIB, por ejemplo, podemos ver situaciones más o menos parecidas, ¿no? En Europa, crecimientos anémicos, 0,9%, realmente es bajo, y muchos de esos crecimientos es por la dopamina o la dopada que está metiendo en la economía desde el punto de vista de diferentes ayudas, y desde el punto de vista de Estados Unidos vemos cómo realmente estos crecimientos han ido hacia la baja, ¿no? Fijaros cómo en septiembre andábamos alrededor del 3% y actualmente andamos al 2,3%. Realmente preocupante desde el punto de vista europeo, ¿no? Entonces, esto es algo pues que habría que tenerlo en cuenta, ¿no? Hay mucho miedo desde el punto de vista de los aranceles de Trump, como antes he comentado. Y como no, podemos estar hablando de esos posibles problemas que podemos tener de inflación si de repente Europa tiene que invertir de manera muy potente en esa industria armamentística, en ese gasto en defensa, que por mucho que quieran enmascarar, al final acabará yendo, digamos, a más deuda y esa deuda posiblemente acabe yendo a más inflación. Entonces realmente la situación para el Banco Central Europeo no es nada fácil por lo que podemos, digamos, estar viendo. Otros indicadores de referencia que me gusta mirar a ver exactamente qué es lo que está pasando, qué es lo que ha pasado en los últimos meses. Uno sería el Interest Rate Swap, que serían digamos, los diferentes intereses de permuta que, digamos, se intercambian las diferentes entidades bancarias, ¿no? Hay gente que me pregunta, ¿y esto qué es, no? Pues imaginaros, ¿no? Que de repente tú tienes una hipoteca y la tiene un banco. Y ese banco, en cierta manera, pues querría intercambiarlo, querría cubrirse ese riesgo de interés rate, ¿no? De interés, ¿no? Entonces lo que hace es contratar con otra entidad un seguro a la hora de hacerlo, ¿no? Que es lo que hemos podido ver en los últimos meses, ¿no? Y podemos verlo, por ejemplo, en dos grandes puntos, ¿no? Una la de un año y otra la de 30 años, ¿no? Fijaros cómo a un año hemos tenido durante todo el año 2024 una caída pues más o menos de manera potente, ¿no? Fijaros cómo en diciembre alcanzamos el 2,27%. En enero, ¿qué es lo que ha pasado? Un 2,37%. Febrero también ha tenido un cierto mantenimiento sobre ese 2,30%. Es decir, que ya parece que no hay tantas posibles bajadas, digamos, de IRS, ¿no? De Interest Rate Swap. Es decir, que parece que las situaciones se van, digamos, complicando, ¿no? Y luego, si lo vemos, por ejemplo, desde la deuda a 30 años, que sobre todo sería la deuda más pensando en hipotecas, fijaros cómo en diciembre se tocó el 2%, en cambio en enero se subió un poquito hasta el 2,28%. Sí que es cierto que en febrero habría bajado un poquito, falta que nos den los datos del Banco de España, pero podríamos verlo, ¿no? Muchas veces alguien me pregunta, ¿y por qué puede ser importante el IRS a 30 años? Esto nos va a referenciar mucho a cómo están las hipotecas, ¿no? Entonces, hoy por hoy muchas veces nos estamos encontrando que las hipotecas de los diferentes bancos están pensando en estas bajadas de tipos de interés, pero también parece que ya está llegando un punto en el que no acaban de bajar tanto, ¿no? Entonces, el que quiera hipotecarse a un 2%, yo creo que es una idea realmente buena, ¿no? O sea, porque ya se ve que el IRS a 30 años no acaba de bajar de manera más o menos potente. Desde el punto de vista del euro dólar, ¿no? Que yo creo que es una variable a la medida de decir qué es lo que está pasando con el riesgo de divisa. Como podemos ver, a marzo del 2025 estaría cotizando a 1,0385 y a marzo del 2026 está a 1,06125. ¿Esto qué refleja? Refleja realmente el diferencial de tipos de interés, sobre todo, que el mercado está anticipando, ¿no? Y está anticipando que habría alrededor del 2,20% de diferencia de tipos de interés entre el euro y el dólar. Es decir, que si, según mis cálculos, andaríamos muy cerca del 2% para dentro de un año, para Estados Unidos se reflejaría unos tipos de interés pues muy cerca de ese 4%. Es decir, que tampoco es que haya cambiado tanto. Sí que es cierto que el mercado ha reducido sobre un 0,25% los tipos de interés implícitos, un poquito reflejando sobre todo que
posiblemente tengamos más bajadas de tipos de interés en Estados Unidos o incluso alguna menos en Europa. Pero bueno, yo creo que es una variable que hay que tenerla, digamos en cuenta. Desde el punto de vista de letras del tesoro, pues podemos ver cómo actualmente a 12 meses nos estaría dando este 2,22% y a 3 meses un 2,43%. Realmente no es un tipo de interés muy bestia que nos están dando, con todos los problemas que podemos tener, como hemos hablado de políticas arancelarias, de Trump, etcétera. Pero bueno, actualmente se está apostando a este 2,20%. También incluso deciros que el bono o las letras cotizan de manera diaria y actualmente están en el 2,20, es decir, que estaríamos hablando de una cierta estabilidad, ¿no? Lo que sí que me ha sorprendido, y lo que he visto de manera bastante clara, es que el porcentaje de particulares está bajando de manera más o menos importante en el porcentaje. Hace unos meses estábamos alrededor del 40% y actualmente estamos en el 32%. Es decir, que esta menor rentabilidad está haciendo que los particulares en cierta manera empiezan a desaparecer y, ¿por qué no? También estos particulares están viendo que hay otras opciones, como pueden ser los fondos de inversión monetarios, que te van a dar una rentabilidad un poquito mayor o muy parecida y luego vas a encontrarte con la posibilidad, digamos, de tener esa liquidez prácticamente inmediata, ¿no? De un día, 2 días, a lo sumo muchas veces de ello, ¿no? Entonces, yo creo que esto también está, digamos, influyendo. Desde el punto de vista de estadísticas del Banco de España, pues podemos ver, ¿no?, cómo en cierta manera el número de depósitos sí aumentó de manera bestia. Fijaros como en enero habríamos pasado de una manera clara el billón de, digamos, de dinero que tendrían las entidades bancarias, y los tipos de interés, pues fijaros, un poquito ridículos, ¿no? Si eres un hogar, una media del 0,50%, si eres una empresa, el 1,04%, y el sintético el 63%. Realmente es unas rentabilidades muy bajas respecto a lo que veremos a lo largo del vídeo vamos a poder obtener con diferentes productos, ¿no? Esto lo digo porque muchas veces parece que algunas veces en los vídeos hablo que somos los frikis de la economía mirando cómo sacar un poquito más, cuando fijaros, mucha gente realmente no obtiene apenas rentabilidad, ¿no? O la media, digamos, de los depósitos de las entidades bancarias, fijaros, nada, 0,50. Y 0,50 teniendo en cuenta que hay gente que lo pelea. O sea, si fijaros la cantidad de gente que no obtiene ninguna, pero ninguna rentabilidad. Y bueno, un poquito por recapitular, ¿no? A ver dónde estamos, ¿no? Que yo creo que muchas veces era algo que algunas personas me decían, ¿vale? Es que hablas mucho de muchas cosas, no me acabo de enterar muy bien, entonces si puedes poner una recapitulación de todo, pues aquí estaría, ¿no? Entonces, lo primero hablaríamos, ¿qué es lo que yo calculo que tendríamos de tipos de interés si invirtiéramos en fondos de inversión monetarios? Ese 2,15%. Las letras nos estarían dando el 2,22 y el IRS a un año estaría el 2,37. Entonces, alguno puede decir, ¿es tan importante, digamos, acertar? Bueno, pues puede ser o no, pero que os puedo decir que andaremos entre el 2,15 y el 2,40%, yo creo que hay bastantes probabilidades, por lo que hoy por hoy está diciendo el mercado, utilizando 3 fuentes, ¿no? Letra del Tesoro, IRS y unas estimaciones de lo que puede hacer, digamos, el Banco Central Europeo, ¿no? Entonces, pues bueno, lo dicho, ¿no? Los tipos de interés esperados son bajos, muy próximos a la inflación y tocando ya estos niveles neutrales. Recordar que el nivel neutral para el Banco Central Europeo estaría entre el 1,75 y el 2,25. Si tenemos en cuenta el tema de los impuestos y lo que acabaremos pagando y este 2,20 le quitamos impuestos, pues realmente tenemos unas pérdidas reales garantizadas, descontado la inflación. Es algo que, pues bueno, pues que están jugando mucho los diferentes gobiernos y, por qué no, los diferentes bancos centrales, y esto, pues bueno, va a provocar, yo creo, que los activos reales sigan subiendo, ¿no?, dentro de todo, ¿no? Y lo dicho, ¿no? Cuidado con las políticas arancelarias de Trump, este 25% para Europa y otros países, porque muchas veces la gente no se da cuenta que cuando hay una política arancelaria, por ejemplo, a China, creemos que no nos va a afectar, y por supuesto que nos afecta. ¿Por qué? Porque digamos, esos bienes que acabaría China exportando a Estados Unidos acaban en Europa y nos afecta de manera clara. Problema con la guerra ucraniana, problema con el aumento de gasto en defensa, problema como están intentando jugar con nosotros diciendo que esto no va a ser un problema, que va a estar fuera de las métricas de déficit público, etcétera, pero va a ir a deuda.
el tema que es que vamos a tener más deuda y esa deuda hay que pagarla, ¿no? Y esa deuda pues tiene muchas probabilidades de que tengamos esos riesgos inflacionarios, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí me da mucho que pensar, ¿no? Sinceramente, que tengamos unos tipos de interés reales negativos y con unas posibilidades de inflación pues más o menos importantes. Bueno, y entramos dentro de lo que ya vamos al temita, ¿no? Vamos a pensar en decir dónde vamos a meter este dinero, ¿no? Esta cartera que podamos tener, este fondo de reserva ante contingencias, dónde meterla, ¿no? Y aquí, pues bueno, tengo como tres opciones. Lo primero sería esa parte de cuentas nóminas, que hay cosas yo creo que son, digamos, interesantes. Sobre todo me ha destacado que el BVA habría entrado en una cuenta, digamos, nómina en el que nos daría, nos devolvería hasta 60 euros brutos durante 12 meses por recibos de gas, luz, teléfono e internet. No es una cuenta nómina tal cual, o sea, porque nos pide tener un saldo medio de 400 euros tan solo, pero creo que era más interesante ponerla aquí, ¿no? Dentro del punto de nóminas y regalos varios, ¿no? Dentro de todo, ¿no? Lo interesante que es, pues que podemos obtener hasta 720 euros y llegar a 60 euros en luz, gas, teléfono, internet, pues yo creo que no es tan complicado dentro de un hogar, ¿no? Entonces, poder obtener estos 720 implica una rentabilidad del 4,80. Entonces es algo que yo creo que puede, digamos, merecer la pena o dar una vuelta para verlo, ¿no? Seguimos con Ibercaja como primera posición, con ese 5,09. Sabadell, que habría reducido un poquito las comisiones, sobre todo por el tema de cantidad, que nos daría un poquito menos. Y también el 2% en vez del 2,5% que estaba dando anteriormente. Nos daría alrededor del 4% y luego tendríamos el resto de bancos por encima, todos ellos del 3%. Daros cuenta que lo que hoy por hoy están haciendo los bancos es algo que yo creo que es bastante inteligente para ellos, ¿no? Es decir, yo te voy a dar una cantidad de dinero, 700, 300, 500, 300, lo que sea, pero muchas veces no te voy a pagar nada de rentabilidad por tu dinero, ¿no? Y de esa manera, en cierta manera, están esperando a que estemos un año con ellos o 2 años, algunos de ellos nos van a pedir 2 años de condiciones y luego al cabo de 2 años nos olvidemos y nos paguen por el dinero al 0%. Pero bueno, lo dicho, estamos en un banco, estamos un par de añitos, lo que nos den y al cabo de 2 años, pues bueno, pues pasamos para otro banco, ¿no? Al final lo que están haciendo los bancos es que esto se convierta como pasaba con las entidades de telecomunicaciones, empresas de móviles, etcétera, que cada año o cada 2 años pues mirábamos la portabilidad, mirábamos a ver qué nos daban o dejan de dar, ¿no? De momento no funciona el tema de portabilidad en los bancos, pero bueno, vamos a darles tiempo, ¿eh? Seguro que con el tiempo alguien está pensando decir, vamos a intentar mantener a ese cliente. Pero bueno, yo creo que hoy por hoy serían las opciones realmente interesantes, ¿no? Sacar un 5% como Ibercaja o ese casi 5% del BBVA, yo creo que es bastante interesante, ¿no? Y tampoco es que tengas que tener, digamos, mucho, ¿no? Simplemente tener un saldo medio de 400 euros, ¿no? A la hora, digamos, de tenerlo. La sección de mejores cuentas remuneradas está patrocinada por la Ayer. Recuerda que con la Ayer puedes conseguir una rentabilidad que yo creo que está muy bien, ¿no? Un 2,72% en euros, un 4,41% en dólares y hasta un 4,65% en libras. Estos son rendimientos que son yo creo que muy buenos, ¿no? ¿Por qué? Primero, es una rentabilidad que lo podemos obtener a fecha 2 de marzo de 2025. Por supuesto, si mañana bajan los tipos de interés o los suben el Banco Central Europeo, la FED, etcétera, todo esto podríamos cambiar. Segundo, estaríamos hablando que se contrataría a través de fondos monetarios de BlackRock, uno de los líderes, o por no deciros el líder desde el punto de vista de inversión financiera, digamos, en el mundo. Y bueno, y simplemente deciros que tengo un código especial que se llama Josean10, en el que te darán gratuitamente $10 por registrarte y poder aprovecharte, digamos, de esta promoción, ¿no? Recuerda, como siempre, que esto no es un consejo financiero, que invertir conlleva sus riesgos. También te diría que no invertir conlleva muchos más riesgos y que, bueno, el valor de tus inversiones pueden subir o bajar, ¿no? Un broker completamente recomendable y como muchos de vosotros sabéis, si no lo viera interesante, no lo recomendaría dentro, digamos, de mis vídeos. Bueno, desde el punto de vista de mejores cuentas remuneradas, aquí os traería mis 10 principales, ¿no? Habría algunas más, pero bueno, yo creo que estarían las principales. Hay alguna que me falta analizar. Realmente he tenido un par de meses muy complicadas de tiempo para analizarlo, pero bueno, espero tener más tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que ha coincidido? Pues en cierta manera diferentes bajadas de tipos de interés a la medida que el Banco Central Europeo
ha ido bajando los tipos de interés, ¿no? Tendríamos como principales opciones, ¿no? Norwegian Bank 3,25%, Trade Republic un 2,79%, Lightyear un 2,72%. Dentro de todo, cualquiera de ellas es buena, aunque yo te diría que Lightyear me parece una opción realmente buena. Y luego desde el punto de vista un poquito de España, ¿no? Que yo creo que también habría que tenerlo en cuenta. B100, 2,70%. El caso de B100 es algo curioso, ¿no? Como realmente hace unos meses cuando sacaron B100 lo veíamos como algo que tenía un tipo de interés que no era tan bueno realmente. Pero bueno, poco a poco, ¿qué es lo que ha pasado? Que han bajado los tipos de interés el resto de entidades, ellos han mantenido ese 2,70 y hoy por hoy dentro de España es una opción realmente buena, ¿no? Tendríamos Wise, tendríamos Revolut, etcétera, pero le daría una vueltita, ¿no? Porque yo creo que hay opciones más interesantes. Desde el punto de vista de España, pues destacar Renault Bank o incluso el Banco Sabadell con ese 2,32, 2,25% desde el punto de vista de cuentas remuneradas, ¿no? Para tenerlo en cuenta. Muchas veces hay gente que me dice, ¿no? Desde el punto de vista de tengo un dinero y dónde lo tendrías y como opciones, ¿no? Primera opción, si conseguirás tenerlo fuera de España, yo creo que esto es la opción, ¿no? España, no España, ¿no? Si me dijeras hoy por hoy dónde tener lo que no fuera España, te diría estos tres, ¿no? Lo que antes te he dicho, Norwegian Bank 3,25, Trade Republic 2,79 y Lightyear 2,72%. Hay que fijarse en más cosas, ¿no? No solo esa pequeña rentabilidad, por ejemplo, que puede haber entre Tenet y Lightyear. Norwegian Bank puede ser ese punto, pero como opción. Y luego desde el punto de vista de España, pues me quedaría con B100 y Renault Bank como opciones bastante claras, ¿no? Ahí es donde yo le entraría, ¿no? Sabadell también puede ser una opción. ¿Por qué? Porque va entre el 2-2,50%, pero también es cierto que depende cuánto dinero tengas, ¿no? A partir, digamos, de cantidades más o menos potentes puede merecerte la pena ese 2,50%. Desde el punto de vista de depósitos a un año, que es la otra opción, aquí hablaríamos de también esas opciones, ¿no? Alguien que pensara decir, no me importa utilizar un banco internacional, pues tendríamos Blue Owl Bank con una rentabilidad al año del 2,60%, 100% online, fondo garantía de depósitos Letonia, y recordar que en Letonia hay una retención del 20%. Es retención, que luego en España lo podemos recuperar como una opción. Y si nos queremos quitar de líos, si pensamos desde el punto de vista español, yo creo que una opción de Renault Bank, P-Bank, yo creo que sería una opción realmente buena, ¿no? Estaríamos hablando de este 2,42 Renault Bank o P-Bank un 2,27%. También opciones de fondos monetarios, letras, etcétera, yo creo que sería una de las opciones también igual de interesantes, ¿no? Muchas veces hay gente que me pregunta, ¿y por qué tú prefieres los fondos monetarios, digamos, a las letras o incluso algunos depósitos anuales de Renault Bank, etcétera? Sobre todo porque voy cobrando los intereses de manera diaria. Es decir, que si por H por B voy a necesitar el dinero, pues tendría en el Tesoro Público, tendría que vender mis letras, tardarían entre una semana y 2 semanas en tener disponible el dinero, o yo qué sé, si necesito el dinero de alguna entidad bancaria española, pues posiblemente me devuelvan el dinero, pero los intereses no me los den, ¿no? Entonces, por eso soy de los que ante igualdad de condiciones o muy parecidas, me quedaría con esos fondos monetarios. Pero bueno, para que te sirva un poquito de referencia. Desde el punto de vista de monetarios y ETFs monetarios, que sobre todo una de las cosas que yo creo que mucha gente desconoce es que existen y las comisiones que tienen, que estamos hablando de comisiones realmente muchas veces ridículas, ¿no? De hasta un 0,15%, 0,17%, son realmente muy bajas, ¿no? O sea que muchas veces no estamos hablando de tipos de interés, comisiones realmente bajas que no te merece la pena gastarte nada en ningún broker prácticamente, ¿no? Fijaros, aquí os digo diferentes opciones. ¿Qué es lo que vamos a ver que ha pasado en el último mes? ¿No? Pues una rentabilidad del 0,30%. Bien, ha sido una rentabilidad que yo creo que no ha estado mal dentro, digamos, de todo. ¿Pero por qué? Porque sobre todo, fijaros, como el fondo de Santa Lucía Renta Fija realmente ha tenido un mes muy bueno, un 0,46% en tan solo un mes, ¿no? Si lo miramos a 3 meses, ya se reduce a un 0,80%, y la rentabilidad que hemos tenido en el último año, si hubiéramos tenido, por ejemplo, de estos 6 fondos monetarios, si hubiéramos tenido un porcentaje en cada uno de ellos, hubiéramos tenido un 3,86%, ¿no? Lo dicho, lo que os decía al principio del vídeo, esto es lo que nos ha dado rentabilidad en los últimos 12 meses, de 3,86%, pero fijaros que mis cálculos me andan más cerca del 3,20% para el próximo
perdón, al 2,20% y gracias, ¿no? Para el próximo año, ¿no? Entonces, para lo que tengáis en cuenta, que no os fijéis este 3,86% pensando voy a invertir en fondos de inversión monetarios y voy a sacar un 3,86. No, ni mucho menos, porque se relaciona, como antes hemos dicho, sobre todo al externo. Para aquellos que entren a través de ETFs, y sí, con ETF se pueden invertir en fondos de inversión monetarios, porque muchas veces los ETFs la gente considera que es solo para renta variable, ni mucho menos. Hay fondos de inversión monetarios, veremos que hay de renta fija, hay de criptos, ETNs, hay un mundo que muchas veces la gente desconoce, ¿no? Estaríamos hablando de lo mismo, comisiones realmente bajas, incluso fijaros como el Lyxor Smart Overweight Returns tiene tan solo un 0,05% de comisión, realmente prácticamente nada, ¿no? Y nos encontraríamos con algo parecido, ¿no? Último mes una comisión 0,30, en el últimos 3 meses un 0,82%, fijaros, cantidades muy parecidas, en el último año un 3,79%, y sí que es cierto que lo que antes hablamos, que a la medida que vaya cambiando los tipos de interés y van bajando los tipos de interés en la Unión Europea, estos rendimientos en los últimos 12 meses acabarían bajando de una manera pues más o menos, digamos, bestia. Desde el punto de vista de dólares, porque hay bastante gente que me pregunta, dice, hay mucha gente que habla de invertir en euros, pero invertir en dólares también puede ser una opción, ¿no? Aquí hay varias recomendaciones y os dejaría sobre todo estos dos primeros, ¿no? Que yo creo que son los que me parecen más interesantes, ¿no? Fijaros que invierten en Treasury Bonds, es decir, en bonos del gobierno americano, entre 0 y 1 año, es decir, que estaríamos hablando de una renta fija a cortísimo plazo. Entre 0 y 1 año nos están diciendo que es alrededor de 6 meses. Nos estarían teniendo unos gastos, pues también con antes, como comentaba, pues bastante ridículos, entre un 0,07, 0,05. Y bueno, desde el punto de vista de rentabilidades, fijaros, en un mes se habría perdido dinero. ¿Y se ha perdido dinero por qué? Porque la relación, el tipo de cambio euro-dólar habría ido en contra del dólar. A 3 meses un 2,26%, que habría estado bastante bien, y en un año, fijaros, un 8,98, un 9% de rentabilidad, realmente es algo bastante interesante desde el punto de vista de rentabilidad, ¿no? Aquí os dejo otros fondos monetarios con comisiones totalmente diferentes, que también invierten muchas veces a diario, ¿no? Podríamos hablar de los de Lyxor, Xtrackers, sobre todo, fijaros, ¿no? Cuando hablen de overnight return, overnight rate swap, estaríamos hablando de fondos o ETFs que están invirtiendo a un día, tan solo a un día. Fijaos las comisiones que tienen de gastos, un 0,10, muy poquito, y las rentabilidades que pueden haber obtenido a un año, ¿no? 9,43, 9,40%. Realmente han sido rentabilidades muy buenas que se han conseguido por dos motivos. Uno, porque el euro ha bajado claramente en el último año respecto al dólar, uno, y dos, porque dan un poquito más de rentabilidad en dólares que en euros, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que tenerlo también en cuenta para ver qué es lo que está pasando desde el punto de vista de los dólares. Bueno, y vamos a ir desde el punto de vista de fondos renta fija, ¿no? Que yo creo que es algo que siempre hay que recordar, ¿no? Que cuando hablamos de renta fija es una inversión que podemos tener pérdidas importantes a plazos amplios, que no es tan fijo como la gente cree, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que suelo hacer todos los meses? Cojo los 20 fondos, 25 fondos más grandes a nivel europeos, es decir, que estarían cotizando en Europa, y hago diferentes los ordeno de diferentes maneras, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista de patrimonio, que sean los más grandes y a ver qué es exactamente cómo más o menos invierte la gente, ¿no? Entonces, de aquí que podemos sacar varias cosas, ¿no? Primero, que actualmente la mayor parte, los mayores fondos, están invirtiendo en dólares. Es decir, que aquella persona que esté diciendo va a tener en euros y me olvido del dólar, pues te estás equivocando. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está invirtiendo en dólares. Es más, la mayor parte de la gente está invirtiendo en dólares. Hace unos meses nos encontramos que no había una relación tan bestia, ¿no? De un 55 contra un 41 en euros. ¿Esto por qué? Porque los tipos de interés han caído. Es tan poco interesante hoy por hoy esos euros respecto al dólar que está produciendo ese cambio, ¿no? Gente que está diciendo, vendo mis ETFs, mis fondos monetarios en euros y me paso a dólares. Y esto es lo que se ha producido. Y luego desde el punto de vista de tipos, ¿no? ¿A qué se dedican? Si son corporate, si son de gobiernos, si son de alto riesgo, si son una mezcla entre gubernamentales y de empresas, si son mercados emergentes, un poquito como está. Suele ser algo más o menos bastante parecido entre gubernamentales y corporate.
desde el punto de vista de cómo hacerlo. Hoy por hoy gana los corporate por un 41%, pero otros meses ha podido pasar algo parecido, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista de decir qué es lo que habría que tener, desde el punto de vista de mercado de renta fija, fijaros, pues mitad y mitad más o menos en euro-dólares y mitad más o menos en empresas y en gobiernos, ¿no? Y luego, desde el punto de vista de tipo, fijaros como el de acumulación es el que gana con un 57% más que distribución. ¿Qué significa esto de distribución? Pues que digamos que nos va a repartir unos dividendos, ¿no? Nos va a repartir esos cupones que van ganando dentro de todo, ¿no? Desde el punto de vista de destacar, ¿no? En el último mes, ¿no? Pues sobre todo, fijaros, el high yield que ha tenido un desempeño realmente bueno, un 1,08%. Fijaros en uno de ellos y el otro de iShares habríamos tenido el de distribución un 0,97%. Como grandes opciones. En el punto de vista en dólares hemos tenido un poquito de todo, ¿no? Los que han sido a corto plazo habrían perdido un 0,15%, por lo que antes hablamos de esa relación euro-dólar, pero en sí, al haber habido bajadas en la curva de tipos, realmente hemos tenido rentabilidades en un solo mes, pues algunos de ellos muy buenos, ¿no? Fijaros cómo en plazos de 7 y 10 años hemos obtenido en solo un mes un 2,33% de rentabilidad. Realmente es algo muy potente, ¿no? Desde el punto de vista de un año, pues fijaros, ¿no? El que se ha llevado la palma sería mercados emergentes, con un 13% de rentabilidad y, como no, también el high yield en Estados Unidos, ¿no? Es algo, el tema de high yield y el tema de emergentes que yo creo que a veces se nos olvida, ¿no? Que son opciones muchas veces realmente interesantes a la hora de invertir. Pero bueno, yo creo que eso para algún otro vídeo para poder, digamos, hablarlo, ¿no? Entonces, un poquito y por hacer una recapitulación de impresiones personales del mes, pues me sigo quedando con una rentabilidad monetaria muy pequeña, ¿no? Apenas conseguimos la inflación en términos reales, no brutos, perdón, y si tenemos en cuenta los impuestos, pues brutos, sí, había dicho correctamente, y si tenemos en cuenta impuestos, pues perdemos poder adquisitivo. O sea, es algo que hay que tener en cuenta y que a mí personalmente me pone nervioso cuando tengo monetarios, ¿no? Realmente mi mayor parte de inversión lo tengo invertido, digamos, en bolsa, entonces la parte de monetarios, sobre todo lo tengo para ese fondo de emergencia, pero en cierta manera me pone un poquillo nervioso, ¿no? Segundo, fijaros cómo los tipos de cambio influyen en depósitos, cómo nos hemos encontrado con los monetarios que tenemos pérdidas. Entonces, tienes que pensar que cuando inviertas en dólares, tienes que asumir esos tipos de cambios que pueden subir o bajar, ¿no? ¿Por qué? Porque ha habido gente que se metió meses anteriores porque da una rentabilidad pasada realmente importante esos fondos monetarios en dólares, pero fijaros, en el último mes no ha sido tan bueno. En esos fondos monetarios, en renta fija sí, porque la curva de tipos ha cambiado, ¿no? Y la gran duda que tengo es cuándo se va a producir ese gran movimiento de monetarios o otro tipo de activos. Hoy por hoy se está produciendo un cierto movimiento. Y eso yo creo que se ve bien claro, ¿no? Como de euros se está moviendo a dólares, ¿no? Buscando esa rentabilidad que nos pueden estar dando esos fondos monetarios en dólares. Pero, ¿y si siguen bajando los tipos de interés y la rentabilidad de movimientos? Yo creo que lo sabrá, pero ¿a dónde te vas? ¿No? Porque es que está todo muy caro, ¿no? Ves las acciones carísimas, ves la vivienda carísima y por no hablar de los riesgos desde el punto de vista gubernamentales, ¿no? Entonces, da todo muy respeto, ¿no? Pero bueno, como todo, como siempre te diría, ¿no? Diversificar no es malo, ¿no? Hay que tener ese fondo de emergencia. Si, digamos, te diría que lo tendríamos en estos fondos monetarios, pues euros, dólares, depende cómo te quieras complicar. Si tienes algo de renta fija, ten unos plazos de un poquito largos, 3-4 años, no tiene por qué ser malo, tampoco me iría a 7-8 años porque podemos tener sorpresas. Y bueno, lo que antes comentaba, ¿no? El mercado está apostando claramente por el dólar, es decir, que aquella persona que esté pensando solo tener en euros y que no tenga en dólares, hoy por hoy se está en cierta manera equivocando. Hay que pensar el tipo de cambio, cómo puede ir variando en los próximos meses, pero el mercado está apostando o está haciendo ese carry trade, ¿no? Es decir, vendo, digamos, euros y entro en dólares, pues diferenciar de tipos de interés, ¿no? Y como siempre os digo, ¿no? Yo prefiero corporate a gubernamental, sinceramente, porque no me acabo de fiar de tanta deuda que tienen todos los, digamos, los gobiernos, ¿no? Y por último, recomendaros el canal del Telegram,
de mejores depósitos subasteros. Son un canal que me parece realmente interesante porque hay mucha gente que tiene un nivelazo, por no decir, sobre temas de carteras, fondos de inversión, etcétera. Ya hay más de 4.000 personas, es decir, que no es que haya 4 y un tambor, y realmente entre todos se aprende bastante. Yo la verdad que intento no participar demasiado para que haya otra gente que participe y demás, pero bueno, suelo mirarlo y como siempre, si tienes cualquier cosa, siempre me puedes hacer un DM a través de Telegram y desde allí te puedo contestar cualquier cosa. Pero bueno, nada más, me despido de todos vosotros. Ha quedado un vídeo un poco raro porque es realmente largo, pero es que hablar de todo esto creo que no se puede hacer en menos tiempo, o yo personalmente no lo puedo hacer en menos tiempo. Y como siempre, si te ha gustado, me gustaría ese like o, por qué no, ese comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo.